A ti que me escuchas esta mañana en ¿Qué tal, Fernanda? Te pregunto, ¿qué pasaría si un día llega alguien de tu familia y te dice que lo que hasta ahora conoces de tu pasado es apenas una parte de la realidad y que ésta incluye otra religión y hasta sobrevivientes del Holocausto alemán? Sí, esto que suena como sacado de una novela, pues en realidad sí inspiró un libro, pero basado en hechos reales y sobre los antepasados del escritor mexicano Francisco Martín Moreno, quien hasta hace algunos años, pues solo sabía que era hijo de un exiliado republicano español y creía que su madre era de origen alemán. Convicción que se viene abajo cuando su tío Klaus lo invita a comer así. Te invito a comer y sin más rodeos le dice que se está muriendo de cáncer y que no se quiere ir de este mundo sin contarle la historia verdadera de su familia. En esa conversación, Klaus le confiesa a Francisco Martín Moreno, el escritor, que es judío, que su hermana también, es decir, la madre de Francisco, por lo que obviamente pues Francisco pertenece a la misma religión. De la noche a la mañana, de pensar que es católico, pues resulta que no, que sus raíces son judías, que su ascendencia es judía. Sobra decir que para un escritor e historiador como Francisco Martín Moreno, pues semejante revelación se convierte en una obsesión, en una misión de investigación para conocer los orígenes de su familia, en los que se incluyen masacres de la dictadura franquista y persecuciones del nazismo de Hitler. En aquella comida con su tío Klaus, Francisco se entera que su bisabuelo era un millonario del calzado que había amasado una importante fortuna durante la Primera Guerra Mundial. Curiosamente, este señor cuenta que no llegó a subirse al Titanic porque un imbécil, textual cito, porque un imbécil llamado Guggenheim le quitó la suite principal. Como dato curioso, el bisabuelo millonario de Francisco Martín Moreno salva su vida porque no acepta pagar 10 veces más caro el precio del boleto para recuperar esa suite. Y el señor Guggenheim pues termina finalmente en la lista de pasajeros que se ahogaron en la tragedia del Titanic. Con algunos datos y pistas que le proporciona Klaus, Francisco decide viajar a Jerusalén para averiguar más sobre sus antepasados. Una vez allá, en el Museo de Yad Vashem, Francisco introduce el nombre de su bisabuelo y el sistema le responde: ejecutado en Auschwitz. Al hacer lo mismo con los nombres de su bisabuela, tíos, tías y demás, Francisco entiende por qué no le quisieron decir nada de su pasado. Sin embargo, sigue rastreando todo hasta encontrar la verdad de lo que ocurrió con su familia. Hacer la investigación fue una manera de cumplir la promesa hecha a su tío Klaus, pero también un acto de denuncia contra el atropello que sufrieron esos familiares que nunca conoció y con quienes también llevaban la misma sangre, ¿no? Francisco Martín Moreno cuenta que escribir en media hora La muerte, editado en el año 2014, fue un proceso muy doloroso, donde incluso se enfermó como nunca antes y en repetidas ocasiones del estómago, de la nariz, de la garganta, con insomnios, pesadillas, ataques de pánico, depresión, estrés, ansiedad. Francisco Martín Moreno comprendió entonces por qué su familia, siendo judía, intentó ocultar su pasado por temor a las persecuciones. Tanto así que lo inscribieron en el colegio alemán Alexander von Humboldt y que después de publicar el libro, cuando Francisco
Martín Moreno le dijo a su madre que si deseaba sacar su pasaporte alemán, le respondió que lo hiciera si quería deshacerse de ella porque vendrían a buscarla. Este capítulo narra una parte de la vida del escritor, quien al finalizar sus estudios en el colegio alemán, pues siente la inquietud de seguir el camino de las leyes, obtiene el título de abogado, tras doctorarse en la Academia Mexicana de Derecho. No obstante, el derecho no le impide probar suerte en las letras, y en 1976 Francisco Martín Moreno demuestra sus aptitudes como escritor en Novedades, el periódico que lo tiene como columnista en ese momento durante 10 años. En 1986 deja su columna en Novedades para ser colaborador de Excelsior, donde trabaja hasta mediados del año 2000. También comentarista de radio en varios noticiarios. Francisco ha publicado miles de artículos de diferentes diarios y revistas, tanto en México como en el extranjero. Ha dictado conferencias en Estados Unidos, España, Suiza, Alemania, y entre sus múltiples reconocimientos, pues el Club de Periodistas de México le otorga el Premio Nacional de Periodismo en 1994, 95 y así hasta 1998. En España le dan el Laurel Rojo a la excelencia literaria por Las cicatrices del viento. Y bueno, dejar a un lado el traje de un abogado para él no fue fácil, pero a los 33 años decide romper con su familia, renunciar a un alto puesto en la Secretaría de Hacienda para ponerse a escribir. Bueno, las burlas evidentemente no se le hicieron esperar, lo bulearon por donde te imaginas. Sigue de eso el divorcio de su esposa y su padre. Y esto nos lo contó Francisco Martín Moreno en este micrófono hace muchos años. Su padre, por decidir hacer lo que más le gustaba, le dejó de hablar. Le retiró la palabra completamente a Francisco Martín Moreno. No tuvo otra alternativa que irse a vivir un cuartucho, pues sin dinero, con el rechazo de la familia, bueno, sin familia, y con lo indispensable para escribir. Pero fue así como un día le presenta a Editorial Planeta un manuscrito que habla sobre los capitales extranjeros que beneficiaron la Revolución Mexicana para quedarse con el petróleo. ¿Recuerdan aquella investigación? ¿La leyeron, por cierto? Se llamaba México Negro, se llama México Negro. A las pocas semanas es aceptada. Imprimen 25,000 ejemplares en esa primera edición. Las invitaciones en radio, televisión llegan de inmediato y el autor fue el primer sorprendido frente a semejante éxito. Luego le siguió una serie de Francisco Martín Moreno que fue México, que investigaba temas de la vida social, política y religiosa del país. Luego viene Arrebatos Carnales, México ante Dios. Por cierto, paréntesis, aquí Francisco Martín Moreno, en Arrebatos Carnales, recuerda que mi comadre es la tigresa, Irma Serrano, y me pide su teléfono para poder hablar con ella y tener una entrevista y poder completar un capítulo de Arrebatos Carnales. Le digo, mira, hay mucho que platicarte en torno a la tigresa, a Irma Serrano, pero finalmente perdió la Casa de Reforma. Pero puedes encontrarla en un pequeño departamento en la colonia Polanco. Está encerrada, completamente abandonada. Pues háblale y búscale y a ver si te recibe. Recuérdale que soy su comadre y a ver si eso nos ayuda. Y lo logra. Francisco Martín Moreno logra encontrar a Irma Serrano, lo recibe y yo creo que hasta el momento es la única entrevista, reciente que ha dado Irma Serrano a un historiador, a un escritor que es justamente Francisco Martín Moreno.
Escribe Arrebatos Carnales, México ante Dios. Se adentra en la vida y en la alcoba de personajes históricos como Sor Juana y Porfirio Díaz. Y bueno, sin duda Francisco Martín Moreno es uno de los escritores mexicanos más leído, con una gran cantidad de bestsellers. Después de escuchar esta breve semblanza de nuestro invitado el día de hoy en este Periodismo de Vida, te pregunto, ¿has leído alguno de sus libros? ¿Lo conoces? ¿Lo recuerdas por haberlo escuchado en algún espacio de radio, de televisión? ¿Lo ubicas con sus pelos todos parados, sus greñas, con sus canas, que es como un loco empedernido de la escritura? ¿Cuál te ha gustado más? ¿Por qué? ¿Eres cercano a Francisco Martín Moreno? ¿Te identificas con un hombre que no sabía el antepasado de su familia y de repente se va dando cuenta que, pues, que es un caos lo que vive la familia de Francisco Martín Moreno, como otras familias, en Auschwitz, en Treblinka, en tantos centros pues tan terribles de ejecución en la Segunda Guerra Mundial? Escríbeme a redes sociales, @QTF, Fernanda Familiar en Facebook, comparte tus opiniones.